En lo alto del cerro del Tepeyac, mucho antes de que los templos cristianos alzaran sus muros y de que las campanas llamaran a los fieles al encuentro con la Madre de Dios, el lugar ya era sagrado. En tiempos antiguos, los pueblos nahuas rendían culto a Tonantzin, la diosa madre, protectora de la vida y de la fertilidad, la que era para ellos el origen de la existencia y la guardiana de los ciclos de la naturaleza. Allí subían con flores, con cantos y con plegarias, convencidos de que en ese monte se abría una puerta entre lo humano y lo divino. El Tepeyac estaba marcado por lo sagrado desde siempre, y no sería casualidad que, siglos después, la Virgen de Guadalupe eligiera ese mismo sitio para mostrarse al mundo como madre de un nuevo pueblo. Corría el año de 1531, apenas una década después de la caída de Tenochtitlán. El mundo indígena había sido sacudido, sus templos destruidos, sus dioses silenciados, y los hombres que antes llevaban ofrendas al Tepeyac vivían ahora entre el dolor de la conquista y la incertidumbre de la evangelización. Los frailes buscaban sembrar la fe cristiana en los corazones, pero el alma de los vencidos todavía se hallaba rota, temerosa, desconfiada. Fue entonces cuando, entre el alba y la bruma de diciembre, una luz distinta descendió sobre aquel cerro. Era la luz de María, que en adelante sería llamada Guadalupe. La historia cuenta que un humilde macehual, Juan Diego, caminaba desde su pueblo hacia la Ciudad de México para asistir a la doctrina cristiana. Era un hombre sencillo, de corazón limpio, acostumbrado a andar por los caminos de tierra con su tilma de fibra de maguey cubriéndole el cuerpo. Aquella mañana del 9 de diciembre, mientras atravesaba el Tepeyac, escuchó un canto dulce, como el trinar de aves celestiales que parecían anunciar un prodigio. Juan Diego levantó la vista y allí, en la cima del cerro, se abrió ante sus ojos la visión más deslumbrante. Una señora vestida de sol, de rostro moreno y manos juntas en oración, rodeada de resplandores como si el cielo entero la abrazara. Ella lo llamó con ternura, pronunciando su nombre en náhuatl: Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, y le pidió que subiera hasta donde ella se encontraba. Entre temblor y asombro el hombre obedeció, y al llegar escuchó el mensaje. La Señora del Cielo le pidió que fuera ante el obispo, Fray Juan de Zumárraga, y le solicitara que en ese lugar, el Tepeyac, se construyera un templo en su honor, para desde allí escuchar los ruegos y consolar los dolores de todos sus hijos, los de estas tierras y los de todo el mundo. Juan Diego obedeció, pero al llegar ante el obispo, sus palabras parecieron demasiado increíbles. Zumárraga, prudente y desconfiado, le pidió pruebas, señales que confirmaran aquella visión. El indígena volvió entristecido al Tepeyac y relató a la señora lo ocurrido. Ella, con dulzura infinita, le pidió que regresara y perseverara en su misión. La historia se repitió y el obispo volvió a pedir una prueba. Fue entonces cuando la Virgen le indicó a Juan Diego que subiera a la cumbre del cerro y recogiera flores. Era pleno diciembre, época de heladas en el altiplano, cuando ni siquiera la tierra más fértil da brote alguno. Sin embargo, en la cumbre, Juan Diego halló un vergel de rosas de Castilla, hermosas, frescas y fragantes. Las recogió con cuidado y las guardó en su tilma. De vuelta en el palacio episcopal, desplegó su manto ante Zumárraga, y entonces ocurrió el milagro. No solo cayeron las flores al suelo, sino que en la pobre tela de fibra se dibujó la imagen viva de la Señora del Cielo, la Virgen morena, de pie sobre la luna, vestida de estrellas, con un manto azul celeste y un rostro mestizo lleno de ternura. El obispo y los presentes cayeron de rodillas
comprendiendo que el cielo había hablado y que la Madre de Dios había elegido al pueblo de estas tierras como suyos. El Tepeyac, desde entonces, se convirtió en el corazón espiritual de México. Pronto se levantó una ermita sencilla de adobe y piedra, donde se colocó la tilma milagrosa. Aquel sitio comenzó a atraer multitudes. Indígenas, españoles y mestizos subían hasta el cerro para contemplar la imagen, para pedir consuelo, para sentir que en medio del dolor de la conquista, una madre los abrazaba a todos. La devoción creció tanto que con los años se construyó un templo más sólido, de mayor tamaño, levantado entre 1556 y 1622, al que llamaron el Templo Antiguo de Guadalupe. El Tepeyac dejó de ser un espacio de dioses lejanos para convertirse en el lugar donde el cielo se inclinó sobre México. Durante los siglos XVII y XVIII, la devoción guadalupana se volvió el alma del pueblo. Peregrinos de todas las regiones llegaban a pie, cargando ofrendas, descalzos, cantando letanías y plegarias en lenguas indígenas y en castellano. Los milagros narrados se multiplicaban, enfermos que sanaban, corazones afligidos que encontraban paz, familias enteras que encontraban en la Virgen consuelo en la miseria. Tanto creció la fe que en 1709 se construyó una basílica monumental de estilo barroco, con majestuosas torres y ornamentos, que se conoció como la antigua Basílica de Guadalupe. Allí fue trasladada la tilma sagrada y el Tepeyac se convirtió en el mayor centro de peregrinación de América. Con los siglos, la Virgen de Guadalupe se transformó en estandarte de unidad. Fue la madre protectora en los días de lucha y esperanza. En 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo levantó la bandera de la independencia, eligió como emblema el estandarte guadalupano, convencido de que bajo la mirada de la Madre de México, los pueblos hallarían libertad. Desde entonces, la Virgen no solo fue signo religioso, sino también símbolo nacional, madre del mestizaje, del pueblo que se levantaba para forjar su destino. El tiempo siguió su curso, y con él, las multitudes continuaron llegando al Tepeyac. Sin embargo, los temblores y el paso de los siglos debilitaron la estructura de la antigua basílica. El suelo blando de la ciudad, hecho de antiguos lagos, comenzó a hundir el templo. Para mediados del siglo XX, la iglesia barroca mostraba grietas y hundimientos peligrosos. Era necesario construir un nuevo santuario, uno capaz de albergar a los millones de peregrinos que año tras año acudían a venerar a la Virgen. Así nació el proyecto de la nueva Basílica de Guadalupe. Bajo la dirección del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y con la colaboración de otros destacados ingenieros, se levantó un templo moderno, circular, capaz de recibir a más de 10.000 personas a la vez. Su diseño permitía que todos los fieles pudieran ver de frente la tilma milagrosa, colocada ahora detrás de un cristal de seguridad. En 1976 se inauguró este templo, con su estructura imponente y su techo verde que se asemeja a un manto extendido sobre los fieles. La nueva basílica se convirtió en uno de los santuarios más grandes y visitados del mundo, superando en devoción y peregrinaciones incluso a Lourdes o Fátima. Cada 12 de diciembre, millones de fieles, provenientes no solo de México, sino de toda América y del mundo entero, llegan hasta el Tepeyac para cantar las mañanitas a la Virgen Morena. Algunos peregrinan días enteros, otros llegan de rodillas, muchos cargan flores, imágenes y veladoras, todos movidos por la certeza de que allí, en la tilma de Juan Diego, permanece viva la mirada de la Madre. En el recinto guadalupano se respira historia, fe y cultura.
El complejo incluye ahora la antigua basílica, convertida en museo, la capilla del Cerrito, donde se recuerda la primera aparición, la capilla del Pocito, levantada sobre un manantial asociado a milagros de sanación, y múltiples capillas menores donde cada grupo, cada comunidad, rinde homenaje a la Virgen. El Tepeyac es hoy un mosaico de México entero, indígenas con trajes tradicionales, campesinos con sombrero, citadinos, migrantes, niños y ancianos, todos reunidos bajo la misma mirada maternal. La Basílica de Guadalupe es, en el fondo, más que un templo. Es el corazón espiritual de una nación y un faro de esperanza para millones. En sus muros se guarda la tilma que desafía la ciencia y el tiempo, un lienzo hecho de fibras humildes que, contra toda lógica, ha perdurado casi 500 años intacto, mostrando un rostro lleno de ternura que parece siempre joven y siempre vivo. Quien contempla a la Virgen en la basílica siente que esa mirada lo atraviesa, que en sus ojos se refleja la humanidad entera, que en su rostro se encierra la promesa de consuelo y amor infinito. La historia de la Basílica de Guadalupe es también la historia de México. Nació en el choque de dos mundos y en la herida de la conquista. Creció como signo de unidad en la independencia. Se mantuvo como madre protectora en las revoluciones y en las luchas sociales. Y hoy es símbolo de identidad y esperanza en medio de un mundo cambiante. Miles de peregrinos continúan llegando día tras día, convencidos de que allí se escucha la voz del cielo. Y así el Tepeyac permanece como el monte sagrado donde el pasado y el presente se encuentran, donde lo indígena y lo español se fundieron en un rostro mestizo, donde lo humano y lo divino dialogan en un mismo santuario. La basílica no es solo un templo, sino un puente entre la tierra y el cielo, entre la historia y la eternidad. Quien llega allí, aunque sea por un instante, experimenta la certeza de que María sigue caminando con su pueblo. La tilma de Juan Diego, custodiada con celo, no es un objeto muerto, es un signo vivo, un mensaje eterno que repite lo que la Virgen dijo al humilde indígena en el siglo XVI. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Y esas palabras, más allá de los siglos, siguen resonando en cada corazón que pisa el Tepeyac. Reflexión final. La Basílica de Guadalupe es un testimonio del amor de Dios que se manifiesta en la sencillez y la cercanía. No es casualidad que eligiera como mensajero a un hombre humilde, ni que dejara su imagen en una tilma pobre, pues allí se revela el misterio de la fe. Lo divino se hace presente en lo sencillo. La historia de este santuario nos enseña que la verdadera grandeza no está en la magnificencia de las piedras ni en la monumentalidad de las construcciones, sino en el amor que convoca, en la esperanza que enciende y en la fe que sostiene. México ha encontrado en la Virgen de Guadalupe su identidad más profunda y su consuelo más fuerte. Y mientras el Tepeyac siga recibiendo peregrinos, mientras las mañanitas sigan entonándose cada 12 de diciembre, y mientras un corazón siga sintiendo que en esos ojos morenos lo mira una madre, la Basílica de Guadalupe seguirá siendo el hogar espiritual de un pueblo y el faro de luz para el mundo entero.